Hola, muy buen día. Nos encontramos en esta entrega final del reto en el bloque Análisis de Sistemas Eléctricos en Sistemas Ingenieriles con el profesor Miguel Ángel García Ruiz. Somos del Instituto Tecnológico Monterrey, Campus Querétaro. Los integrantes del equipo es Diego Axel Márquez, Luis Arturo Vargas, Pablo Yonari Niño y Lucía Peña. Este último análisis es sobre el circuito de un capacitor. Empezaremos haciendo referencia al modelo matemático para poder determinar el valor de este. Empezamos con el análisis del circuito de un supercapacitor en el que encontramos tres resistencias, dos capacitores y lo que es la fuente de voltaje, por medio de las leyes de Kirchhoff, en lo que cada nodo tiene que tener la misma entrada y salida de intensidad de corriente. Podemos determinar las primeras dos ecuaciones. Con base en la integral diferencial de C, procedemos a unificar la fórmula. En ese sentido, los datos iniciales que necesitaremos para empezar a obtener este valor es la resistencia inicial o la resistencia C, la primera resistencia R1, la resistencia número 2, los dos valores de las capacitancias, capacitancia 1, capacitancia 2 y la fuente o el voltaje de la fuente. La capacitancia, las unidades son faradios, la resistencia, las unidades son ohms y el voltaje son volts. Aquí podemos ver ejemplos de lo que podría ser los valores que nos den inicialmente para resolver el ejercicio y el mismo método o modelo del circuito. Proceso del sistema matemático. Bueno, pues obtenemos el valor de la corriente C1 y C2 conforme a las siguientes fórmulas. C1 es igual a la intensidad 1 menos la intensidad 2 y C2 va a ser igual a la intensidad número 2. Despejamos las corrientes en función de su ecuación y sustituimos en las ecuaciones generales, que es las que ya teníamos y mencionamos al principio por las leyes de Kirchhoff, conformando así una única fórmula que al unificar términos iguales nos queda en la fórmula número 7 que podemos ver aquí. De ahí despejamos los términos de BC1 para obtener la fórmula 8 y con base en esta obtenemos la derivada de la misma, en la que ya podemos ver que empezamos a formar una ecuación de segundo grado en donde BC2 está pues elevada al segundo orden. El proceso algebraico es sustituir ahora la función 8 y 9, que es la que podemos ver aquí, en la función 6, que es la que podemos tener acá, para ahora sí empezar a determinar los coeficientes y acercarla a una función polinómica original, que podría ser esta, en donde vemos cómo BC2 se encuentra tanto en segundo grado, primer grado y a primer grado y con los coeficientes A, B y C. Para resolver y obtener el valor de BC2 necesitamos los valores de A, de B y de C, que se obtienen a partir del proceso algebraico que hicimos anteriormente. El valor de A es igual a R, la resistencia 2 por la capacitancia 1 por la capacitancia 2, todo eso multiplicado por la suma de la resistencia C más la resistencia 1. El factor B se obtiene con la fórmula que vemos aquí igualmente, y y el valor de C, el coeficiente de C es igual a 1. Una vez teniendo estos tres coeficientes, podemos asignarlos a la ecuación de arriba para obtener la ecuación en formato largo, que podríamos ver aquí, donde tenemos ya el valor total. Y esto asimilándolo al polinómico original, al sistema polinómico original, podemos obtener que con base en la fórmula general, obtener los valores de BS2. En ese sentido, una vez teniendo los valores de carga de BS2, podemos obtener el tiempo de carga. ¿Con base en qué? En la función de transferencia, en la cual tenemos este polinómico característico, que es el que estamos usando, y al sacar las raíces conforme a la ecuación que tenemos arriba y los mismos coeficientes A, B y C, tomar el valor más pequeño de esta variable que llamamos S, y así dividir 5 entre S para obtener el tiempo de carga. El 5 se toma de la carga al 99.3%, que viene desde la referencia de tiempo es igual a 5 veces tau, para la carga al 99.3%. Y con eso, de manera muy rápida, podemos explicar el proceso matemático y el modelo que usamos para obtener tanto el tiempo de carga del supercapacitor, así como el desarrollo del mismo. Bueno, aquí tenemos un circuito de doble malla. En el primer caso vamos a tener el valor de la resistencia RC de 1 kilo ohm. La resistencia 1 va a ser de 1000 ohms, de 100 ohms. La resistencia 2 también va a ser de 100 ohms. El capacitor 1 va a ser de 10 microfaradios y el capacitor 2 va a ser de 100 microfaradios. Aquí obtenemos la simulación de carga. Podemos ver que el tiempo de carga es de 650 milisegundos o 0.65 segundos. El 4.96 voltios
que aparece del otro lado significa que tiene una relación del 99.3% referentemente a los 5 voltios, que es la carga de la pila. Bueno, ahora otra manera de comprobar lo antes ya mencionado, utilizamos otro método que es otro simulador, en este caso es Tinkercad, y como podemos observar, armamos nuestro circuito conforme al diagrama ya planteado para el reto, y se puede observar en nuestro oscilatorio, en la parte derecha, la misma relación con en la simulación de multisim. Para la construcción de este sistema, fue basándonos completamente en nuestro diagrama, poniendo las 3 resistencias que se nos pedían con los valores ya antes mencionados y también con los valores de nuestros capacitores. Y bueno, pues como se puede observar, estas fueron las resistencias utilizadas con los valores ya antes mencionados, y pues los valores de cada capacitor y resistencia son los mismos para todas las simulaciones que vamos a presentar el día de hoy. Bueno, dentro del programa computacional de MATLAB se analizó de igual manera matemáticamente la ecuación diferencial de segundo orden resultante del análisis del circuito RC de 2 mallas. Asimismo, se introdujeron los datos para la resistencia de los capacitores y las 2 resistencias que forman parte la parte del supercapacitor de ese circuito RC de 2 mallas, para posteriormente, mediante el método de diferencias finitas, el programa pueda computar o calcular obviamente de manera aproximada para poder graficar los valores del voltaje en el capacitor 2 respecto al tiempo, así como mediante este programa computacional de igual manera poder, como se ha explicado anteriormente, despejar o sacar las raíces del polinomio característico resultante y poder obtener el tiempo que en este caso resulta 99% de 0.65 segundos. Y como podemos observar en nuestro gráfico, pues se ve bastante bien porque, bueno, podemos observar como aproximadamente a los 0.65 segundos alcanza el 99.3% de la carga. Este es el escenario número 2, donde tenemos el valor de la resistencia RC de 10 ohms, el valor de la resistencia 1 de 100 ohms, el valor de la resistencia 2 de 100 ohms igualmente, el capacitor 1 de 10 microfaradios y el capacitor 2 de 100 microfaradios. Esta es la gráfica resultante donde podemos ver que a los 106.19 milisegundos o al punto 1067 segundos obtenemos una carga del 99.3%. Bueno, previo a explicar este segundo escenario, cabe recalcar que en Tinkercad solamente se simuló el primer escenario, por lo tanto, ahora continuaremos solamente simulando en Multisim y en MATLAB. Para este segundo escenario, simplemente reducimos el valor de la resistencia, lo cual nos va a llevar a también a reducir un poco el valor del tiempo al momento de graficarlo. Asimismo, esto se llevó a cabo con una función para poder seleccionar diferentes valores y poder graficar con diferentes valores, algo muy funcional que nos ofrece MATLAB. Y aquí podemos observar que en efecto nuestra gráfica tiene un comportamiento como el esperado, y como a los 0.107 segundos, que es el resultado del tiempo de carga al 99%, es que alcanza este 99.3%. Y podemos observar también cómo cómo disminuimos esta resistencia, y en efecto el tiempo, como era de esperarse, disminuyó también. Este es el tercer caso, donde la resistencia RC tiene un valor de 10 kiloohms, la resistencia 1 tiene un valor de 100 ohms, la resistencia 2 igualmente un valor de 100 ohms, el capacitor 1 de 10 microfaradios y el capacitor 2 de 100 microfaradios. Obtenemos una gráfica de carga donde podemos observar que el tiempo de carga al 99.3% ocurre a los 5.6 segundos. Bueno, ahora analizaremos el caso 3, en el cual simplemente la resistencia se aumenta a 10.000. Los demás valores se quedan básicamente iguales, y también el tiempo de graficación lo vamos a modificar un poco para obtener una buena perspectiva. Y podemos observar cómo, en efecto, si aumentamos la resistencia, ahora el tiempo va a aumentar, y observamos cómo obtenemos un resultado de 5.6 segundos, una carga del 99%, y cómo se observa de igual manera en esta gráfica que a estos
5.6 segundos alcanza este porcentaje de carga aproximadamente, y observamos que el programa de MATLAB pues computa adecuadamente tanto en la gráfica como en la parte matemática. Este es el cuarto y último caso en el que tenemos la resistencia RC de 10.000 kiloohms, resistencia 1 de 100 ohms, resistencia 2 de 100 ohms, capacitancia 1 de 100 microfaradios, capacitancia 2 de 10.000 microfaradios. Cabe recalcar que los voltajes de la pila utilizados durante todas estas simulaciones fueron de 5 voltios. Obtenemos un modelado de carga en donde obtenemos una carga del 99.3% a los 50.060 segundos. Bueno, ahora observaremos el último escenario en el cual la resistencia se va a aumentar a 1 de ohms, y la capacitancia se va a aumentar también, ahora de igual manera. Entonces, lo que esperaríamos es que el tiempo aumente pues, de una manera bastante grande. Por lo tanto, ahora el DT que habíamos determinado era bastante pequeño para que saliera bastante aproximado con el valor numérico, lo gráfico, pero ahora tenemos un valor un poco más grande del DT, es decir, el diferencial de tiempo, para que nuestra gráfica pues, no tarde tanto en computarse. Y ponemos con un límite de más o menos 60.000 segundos, y podemos observar cómo la gráfica tiene un comportamiento esperado, aumenta muchísimo el tiempo ahora hasta a 50.060 segundos, al 99.3%, y podemos observar cómo pues, nuestra gráfica tiene un comportamiento pues como se esperaba, y cómo en efecto, pues al aumentarse la resistencia y además aumentarse la capacitancia, pues el tiempo se va por las nubes. Gracias. Bueno, ya por último, volvimos a utilizar nuestro circuito temporizador RC como se nos pedía en las instrucciones, y pues realizamos el cálculo para obtener nuestra resistencia y que dura 3 minutos. Como se acaba de poder observar, nuestro foco encendió al pasar los 3 minutos. El valor de nuestra resistencia calculada es de 163.636.36. Al obtener nuestra resistencia pudimos encontrar el tiempo que se nos solicitaba, que eran los 3 minutos, y la práctica queda completamente conforme a lo pedido. Tú me cuentas, Pablo. Y así concluimos la parte de la entrega final de reto, en donde pudimos por 3 medios simular lo que es el circuito del supercapacitor, y haciendo referencia a de donde empezamos, el circuito RC. En ese sentido, podemos tener en cuenta cómo al aumentar la resistencia en cualquier circuito, tanto en el RC como en el del supercapacitor, el tiempo a su vez también va a aumentar, pues tardará más en cargar el capacitor al 99.3%. Al aumentar el valor de la capacitancia, ocurre el mismo fenómeno, pues al haber más espacio para cargar o más capacidad, pues tardará más tiempo en cargarse al 93%. Y así, por 3 medios diferentes, pudimos lograr simular lo que es el circuito, entender su comportamiento, sus variaciones, y en ese sentido poder dar un completo entendimiento a la introducción de sistemas eléctricos en sistemas ingenieriles. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.